estamos Carlo Uriel y una servidora con Aurora Valle, muy contentos. ¿Cómo estás, Aurora? Muy gozosa de saludarte, Anita. ¿Cómo estás tú? Muy bien también, siempre todos trabajando, ¿verdad? Híjole. Lo que nos gusta. Ah, oye, gracias a Dios, perdón, no saludé a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Sí, gracias a Dios que tenemos chamba. A veces yo digo, si el día tuviera 30 horas y no nos alcanza porque hay que dormir, porque si no estaríamos peor, pero afortunadamente tenemos chamba en lo que nos gusta y a full. Completamente. Oye, mi querida Dora, un gusto y un honor que estés aquí con nosotros, No, pero hombre, qué platícanos placer. un poco, platícanos. Tengo ventilador, porque me estoy derritiendo como todo el mundo. Yo como Anita quisiera andar en el coche con el aire acondicionado todo el tiempo. Ay, no, sí, porque si no hace un calorón, hace un calorón. Oye, pero cuéntanos un poquito sobre esta nueva temporada de Confesiones. ¿Cómo te estás preparando para el gran estreno? Y no me van a creer, pero tengo 35 años de carrera y 35 años poniéndome nerviosa a la entrada de cada proyecto. Y mira que es la quinta temporada, pero estoy muy nerviosa, pero muy contenta porque, bueno, finalmente yo siempre seré una persona agradecida. Yo agradezco cuando tienen eh, la confianza en ti, o sea, en este caso en mi persona, para decir, nos ha ido. Mira, la primera temporada fue realmente como una sorpresa. Yo creo que ni descansé una semana cuando me dijeron, ya va la segunda. Lo que sí me tardé fue en la tercera por el COVID, porque se cerraron foros y todo. De la cuarta para acá, bueno, cuando me dijeron, pues la tercera ya va, pues la cuarta, y ahora la quinta, dices, qué maravilla, esto está increíble, y que sigan confiando en ti, que te digan cosas bonitas, que tengas el apoyo de la empresa, el apoyo de los jefes, a veces sí, a veces no, ¿verdad, Anita? Pero ahora sí. Exacto. Ahora sí que en veces sí, en veces no. En veces no, en veces sí. Oye, y cuéntanos a quiénes vas a tener, qué sorpresas hay. Pues mira, yo abro la quinta temporada con una mujer a la que yo admiro mucho, que es Angélica María. Eh, yo siempre digo, artistas van, artistas vienen, y México solamente ha tenido una sola novia, que es Angélica María, aunque han querido hacer más novias de México. Yo no sé qué pasaba en ese entonces, los 60, los 70, los 80, y la gente la quiere muchísimo y tiene una historia más allá de contar la biografía de Angélica María, porque en una hora es imposible. Fue una rica charla en donde, y yo hasta de broma le decía, oye, Angélica, tú antes decías, ay, mi vida, todo es bonito, qué lindo, todo precioso. No, ahora sí venía descosida, ¿eh? Ahora sí vino dispuesta a rajar, y la pasé increíble con ella y se merece, o sea, se merece abrir esta quinta temporada. Voy a confesar que llevaba 4 temporadas detrás de ella, pero no se había podido dar el tiempo tanto de ella como de nosotros y así, pero gracias a Dios se pudo en esta quinta temporada y de veras estoy muy contenta con la responsabilidad ahora de que, bueno, la producción recae en mí, triple nervio, o sea, como dirían los sabios poetas, me estoy de miedo. O sea, ¿es la primera temporada que tú ya tomas el control de todo? En absoluto, sí, porque el contenido sí, ese siempre lo he decidido yo, el guión desde la primera temporada lo hago yo, pues la investigación de los artistas también, o sea, como dice Daniel Ares, que es el director de telenovelas, somos un pequeño pero gran equipo, o sea, uno hace 5 cosas, y entonces, pues para tener un buen sueldo decente, ¿no? Más o menos. Y entonces, en esta ocasión sí va incluida la producción ejecutiva, que es lo que te decía yo al principio, cuando alguien confía en ti y te dice, bueno, pues si tú lo hiciste y finalmente la estrella del programa es el contenido, pues ¿por qué no te aventas la producción ejecutiva? Y yo soy muy feliz de que hayan confiado para mí en esta etapa, pero si es una mayor responsabilidad y tienes que estar al pendiente, pero del área técnica, del área de servicios, del área de esta, del área de otro, pero en esta temporada, mi productor 4 temporadas fue Christopher Viñez, pero se lo llevaron a otra empresa y ahora la productora ejecutiva soy yo y mi asociado es Edgar Genis, que también es un productor que lo conoce mucha gente y que sin él no pudiera resolver todos los asuntos del programa, ¿no? Completamente. Oye, y en esta temporada, ¿pudiste entrevistar a Ana Martín? Porque ahí me tienes con el nervio. ¿Sí la llegaste a poder entrevistar o no?
Pues la entrevisté en la tercera temporada, que luego yo dije que quiere que la vuelva a entrevistar, pero entonces Sí. no nos hemos puesto de acuerdo, pero quiere que la entreviste y lo guarde para cuando ya no esté. Pero eso, pues ya, ¿te acuerdas que te conté que le dije, no, y si yo me voy primero, pues me dice, lo dejas encargado? Entonces, tengo que volverla a buscar para concertar esta cita. Pero déjame decirte algo, bueno, a los dos les cuento y a tu público maravilloso, Anita, que no puedo decir el nombre, pero vamos a tener el reencuentro de los actores de una de las telenovelas más exitosas que ha producido Televisa. Ya los tengo confirmados. Hago la grabación así como hice el reencuentro de las actrices de Para Volver a Amar el año pasado, que eran las confesiones de Para Volver a Amar. Ahora llevo las confesiones de esta telenovela que fue en los 90 un éxito, y los protagonistas van a estar conmigo hoy día porque se va a volver a pasar esta telenovela remasterizada y por primera ocasión, después de su estreno hace 32 años, los vamos a juntar y va a estar increíble porque está padrísimo el asunto. Y esas son cosas bien padres, porque fue una novela súper exitosa ahora sí que con un gran elenco, no estoy choreando, un gran elenco. Sí, no como cuando dice un gran elenco y no siempre lo es. Y no Oye, siempre lo pero es. ¿no crees que ahora ya hay como tú tienes un estilo y llevas muchos años haciéndolo, no me refiero a ti, pero hay una fiebre ya de pues entrevistas y al final pues no siempre se obtiene el resultado. Hay pocos entrevistadores con un oficio como lo tienes tú. Gracias, Anita. Pues sí. Ahora, a final de cuentas, esta efervescencia sobre todo en el YouTube, ¿no? En YouTube, que hace sus programas de entrevistas, a mí me parece que surgió a raíz de la pandemia. Tenían que mantenerse ocupados. Y yo entiendo, los artistas de pronto, pues buscan la mayor cantidad de espacios o ventanas. Cuando se les acabó la exclusividad, pues muchos dijeron, ¿y ahora qué? Entonces, esto de santo que no es visto, no es adorado. Entiendo que algunos llegarán más profundo. Yo siempre te voy a decir lo que yo he creído, y a ver, dime si tú estás de acuerdo, porque tú tienes que estar, lo tienes que ver del lado que yo lo veo, podemos coincidir o no. Un artista es muy difícil que pueda entrevistar a otro artista porque siempre se cuidarán, se taparán. Nosotros que no somos ni actores ni cantantes, aunque haya hecho uno sus actuaciones estelares de vez en cuando, tenemos la mayor posibilidad de ser objetivos y de hablar abiertamente. ¿No lo crees tú, Anita? Pero 100%. Entre actores, además, ellos se ubican de otra manera. A mí me pasa mucho en los programas, los conductores con los de espectáculos. O sea, siempre ha habido una división muy clara y por supuesto que no pueden hacer lo mismo. O sea, pueden entrevistar cordialmente y a lo mejor contar cosas que han vivido juntos, pero nunca preguntas incómodas. Exacto. Y cuando tienes el oficio, como lo dices tú, pues ya sabes, mira, tú me conoces, tú sabes que yo no soy una persona agresiva, no soy invasiva, de vez en cuando sí. Acabo de hacer una entrevista que le dije a la persona que estaba, le dije, ay, discúlpame que me mete en lo que no me importa. Y me dice, no, tú preguntas si te importa. Y entonces, bueno, se presta al cotorreo porque como que la gente está esperando ciertas preguntas o ciertas cosas, pero de pronto ellos dicen algo que yo creo que lo más importante en este oficio no es entrevistar, no es preguntar, es saber escuchar. Y yo, fíjate que a mí eso de la escuchadera, a mí siempre me ha gustado. Yo escucho y escucho, y a veces soy tumba, a veces no, ¿no? Pero en este caso no, porque es para el programa, pero yo escucho y de pronto digo, a ver, ¿me estás tratando de decir esto? Y es algo que yo no lo tenía ni contemplado. Pero me gustan las charlas, me gusta. El otro día alguien me aventó un buen piropo que me dijo, eres buena charlista, y eso se me hizo un buen piropo en las pláticas. A veces se me olvida que estoy en programa, ni me acuerdo que hay cámaras, a los invitados tampoco, a veces se les olvida también, luego andan diciendo, ay, ya rajé de más. Pero bueno, el punto principal de Confesiones, y lo digo honestamente, son estas historias de vida que pueden inspirar, porque lo que viven los famosos lo vivimos cualquier persona y a todos nos pasa igual. Entonces, yo a través de estos años, cuando leo lo que les escriben a los artistas,
les dicen, escucharte me ha ayudado a tomar una decisión, efectivamente no debo soportar la violencia, me paso como a ti, muchas cosas que hacen que sea inspiración, porque si esta persona pudo salir de este hoyo, seguramente yo también lo voy a poder hacer. Y ese es el fin de Confesiones, ¿eh? Que sean historias que inspiran. Completamente, y se ha notado a lo largo de estas 5 temporadas, pero justamente me gustaría preguntarte, porque en esta nueva temporada van a estar en Unicable y en Canal Telenovelas. ¿Cómo se están preparando para presentarse ante 2 audiencias distintas? Imagínate cómo estoy, Carlos, del nervio y de la angustia. O sea, porque No me ya, imagino. sí, la gente, mira, la gente del canal Telenovelas, pues sabe que estoy con ellos desde que arrancamos con Intrusos en el 2018, pues no he dejado de estar en telenovelas. Y si son promos, si son especiales, si son alguna cosa, es mi canal, siempre digo en mi canal. El señor Escarragano sabe que ese es mi canal. Pero entonces ahora con la responsabilidad de que nos hacen este espacio también y nos invitan a Unicable, es el mismo contenido, por supuesto, es el mismo programa, porque sería imposible armar 2 programas diferentes. Sí llevamos un promo diferente, sí llevamos un poquito de cosas diferentes, pero pues imagínate ese primer programa que se va a 2 canales diferentes, pues está de nervios, pero muy contenta con Raquel Rocha, que es la directora de Unicable, que nos abre este espacio, y evidentemente con mi Dani Lares, que es el director del canal Telenovelas, que bueno, si yo digo que yo soy la mamá de Confesiones, él es el papá porque ama el programa igual, tanto como yo. Yo creo que ahora también los artistas están abiertos a más confesiones, porque el otro día me lo decía Dulce. Antes no les interesaba nada de tu vida más que pura carrera, luego empezó a cambiar, pero ahora los propios artistas abren su vida, como en la Casa de los Famosos, pues contando de todo. Entonces, también tal vez ha cambiado un poco la manera de hacer las entrevistas porque ellos están un poco más dispuestos. Y sabes que Anita, que lo platicaba con Angélica María, decía, antes todo el mundo se callaba todo. Pero después vinieron las redes, que yo creo que entre que el huevito y el nombre X1423 o la güera chula y así, entre nombres que no son verdaderos, empiezan a soltar cosas que yo creo que es gente que trabajó en los medios, porque avientan información que son verdaderas. Entonces, de pronto, pues fulanita que se llama la Madera Café escribió que tal cosa, y si era cierto en los 70s, ¿no? Entonces, todo lo que los artistas de aquella época quisieron esconder, hoy se sabe. Hoy se sabe por donde le quieras mover. Entonces, ahora ya no callan, ya comparten, pero también yo creo que con este sentido, ¿eh? También en el sentido de hay que, hay que estar abiertos, hay que decir las cosas. Mira cuántos años se tardó Sasha en hablar, porque era su tiempo, el tiempo en que ella necesitaba, y hay unos que lo hacen más o con menos tiempo, pero lo importante es decir las cosas. Ahora, cuando uno pasa situaciones, como tú y yo comprenderemos, pues con el tiempo lo vas pues si no lo tomas del lado amable y si no te cotorreas, te carga el payaso, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, pero justo hablando de esos temas, me gustaría saber si estás interesada en entrevistar a alguno de tus compañeros de Ventaneando. Por ejemplo, recuerdo que la temporada pasada entrevistaste a Pedro Sola. Sin embargo, dado lo que le sucedió a Daniel Bisoño en relación a su estado de salud, me gustaría saber si te gustaría entrevistarlo o ha nacido la oportunidad de poderlo entrevistar justo para hablar de estos problemas de salud que enfrentó. Fíjate que estaría padre platicar con él, pero bueno, la verdad yo tengo que ser súper honesta. Yo quería entrevistar a Pedrito, o sea, del equipo de Ventaneando yo quería entrevistar a Pedrito, era mi target, o sea, yo decía Pedrito porque uno lo amo muchísimo, 2 es el mejor charlista también que puede haber, 3 es un hombre muy culto y preparado, pero tiene unas puntadas buenísimas. Mi target no era, o mi intención no es entrevistar al equipo de Ventaneando, por supuesto que no. No lo he llegado a pensar todavía, no estaría mal en algún futuro, pero, pero pues ahorita pues creo que no, ¿verdad? Básicamente. Y Daniel me llevo muy bien con él, pero sabes que Sí. voy como contra el tiempo, dependiendo de la disponibilidad de foros también que tengo, porque de verdad en Televisa están, pues hay los 16 foros en San Ángel y están llenos, y los de Televisa Santa Fe están llenos, y la W está llena. Entonces, pues hay que andar agandallando como se pueda. Entonces, ahorita pues no lo tengo contemplado, pero no te sé decir en un futuro, a lo mejor y sí.
Claro, y el otro día platicamos con Atala Sarmiento y nos decía que en su momento tuvieron diferencias, pero luego tuvieron oportunidad de hablarlas y pues cuando estuvieron en exclusiva, ¿no? Y ahora la No, distancia, pues, en Intrusos. en Intrusos es cierto, y ahora la distancia nos decía, pues ya las cosas se ven diferente, al final, pues vivieron no lo mismo, pero situaciones similares. Pues así como lo has dicho, ¿eh? No es lo mismo, pero, Pero es igual. pero es igual. No, Sí. híjole, sí. Y fíjate, no, ay, Atara, no te contó la realidad de las cosas. La realidad es que tuvimos, mira, cuando llegó Intrusos y nos sentamos un día a platicar, porque la verdad es que yo soy bien buena persona, Anita. Entonces dije, le voy a hacer el tour por Televisa porque también la pobre andaba bien perdida, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a Televisa, yo conocía porque cuando trabajaba en Canal 4 ya había venido a hacer entrevistas a Televisa San Ángel, pero había cambiado mucho. Entonces yo decía, ay, Dios santo, ¿cómo llego? Pues preguntando, ¿no? Y le dije, ven, Atala, te voy a hacer el tour. Y luego nos sentamos a platicar. Y entonces nos dimos cuenta que muchas de nuestras diferencias, o la diferencia que haya sido, no fue en realidad por culpa nuestra, sino por un amarrar navajas, ¿sabes? Entonces, ¿te acuerdas aquel día que yo te hablé y te dije, Anita, yo te hablo porque alguien quiere amarrar navajas con nosotros? Sí. Y bueno, eso nos faltó a Atalaya y a mí desde un principio. O sea, hablarnos y decir, oye, a ver, ¿pasa esto o no pasa esto? Tan sencillo de hablarlo, pero éramos más chicas, más inmaduras o lo que tú quieras. Y yo creo que eso nos comió. Ya cuando llegó a Intrusos y platicamos, me dijo, no, es que a mí me dijeron esto, le dije, no, pues lo mismo, pero al revés me dijeron a mí. Entonces, pues lo que vemos a diario, divide y vencerás, ¿no? Y entonces, ahora que ya pues, el tiempo pasó y estamos más grandes, no tanto, más maduras, pues ya esas cosas ya no tienen que importar. Pero o sea, lo que sí importa es lo que yo hice contigo, Anita, porque la gente quiere amarrar navajas a huevo, Sí, a entonces huevo. mejor preguntas directo. Claro, Más fácil. o como yo te escribí, te dije, mira, de tu producción nadie me ha hablado, ¿eh? Tampoco, yo dije, alguien de ahí cercano, por ahí tuyo, se me hace que anda metiendo ruido porque de este lado no es. Entonces es No, mejor aclarar las cosas y que no lleguen a más, porque no hay necesidad. Mira, yo soy una persona que me choca en los pleitos, me choca la violencia, odio ese tipo de cosas y tan fácil que es, pues si tenemos los teléfonos, hablarnos, ¿no? así de Sin fácil. duda. Y solucionar los problemas. Oye, Aurora, cuéntame algo que me tiene muy intrigado, porque yo te he visto a lo largo de estos años y al estar escuchando tantas confesiones de los famosos y te he visto y lo has dicho en Historia en Historia y en general en todos tus programas, ¿te gustaría escribir un libro de memorias? ¿Lo has pensado? Fíjate que sí, de hecho te voy a decir algo, ya empecé, pero entonces cuando ya estoy picada, pues es que tengo que hacer los guiones, entonces, ay, digo, bueno, y ahí está, ahí ya llevo un buen de inicio, eh, decía Angélica María, fíjate, no, es que si cuento mi historia tengo que decir nombres y hay unos que ya ni están, o las viudas van a ser las afectadas o los hijos, ¿no? En este caso, pues uno tiene que contar su historia. Yo ya empecé, pero no te sé decir cuándo lo voy a terminar, pero cuando tenga un tiempito, pero sí quisiera, al menos para que la gente, mira, hay algo que yo siempre he dicho, este conformismo que de pronto te dicen, ay, pero si ya tienes unos zapatos cafés y unos negros, ¿para qué quieres más? No, me parece la mediocridad y el conformismo más vulgar y barato. O sea, si a ti se te da la gana trabajar 20 horas al día por tener una casa mejor, por tener unos zapatos mejores, tienes todo el derecho a hacerlo, no que te fomenten la flojera o que, como bien decía, te mantenga el gobierno. Por eso, estas historias son muy importantes, porque a la mayoría de estos artistas, a muchos les dijeron, no, tú tú no la vas a hacer. Y la mayoría son triunfadores. O sea, no escuchar a aquel que te está diciendo, no, mira, tú no, tú quédate en tu casa, ya con los 5 pesos es suficiente. No, tú quieres llegar a ser protagonista de una serie, o irte a Hollywood, mira, Isa González o Salma Hayek. Mucha gente a ellos les dijeron que no. Y mira dónde están ahorita. Entonces, eso es con lo que yo lucho muchísimo.
muchísimo, y eso es parte de lo que yo voy a poner en mi libro, ¿no? Aunque nunca viví una cosa tan fea, gracias a Dios, de algún acoso o una, pero sí vi cosas que yo decía, o por qué la gente grita, por qué la gente humilla, por qué los jefes humillan a las personas, por qué les gritan esa cosa tan horrenda. Yo no, o sea, porque yo no crecí en una casa en donde se gritaba y se humillaba. Entonces, pero sí Y hay cosas que me gustaría contar. sí, bueno, a todos nos tocó esa época de la televisión, bueno, no a todos, a ti y a mí, esa época de la televisión en donde gritaban, maltrataban, que la verdad es muy difícil trabajar así, pero era la costumbre entre todos los productores. Ya ahora no, pero antes todos gritaban y era como lo más normal. Pues mira, en Azteca hubo un caso de una persona, no quiero decir el nombre porque no vale la pena, pero que igual producía, agredía, atacaba y tal. Y cuando mandaron a esta persona a Azteca América, Estados Unidos, creyó que podía hacer lo mismo, ¿eh? Y allá el sindicato, o sea, multa, no puede producir jamás allá, o sea, Creo allá que es con no. la productora que yo trabajaba. Pues sí. Sí, es esa a mí. Pero fíjate, ahí eso fue muy bueno porque se hizo una investigación interna, entrevistaron a varios, o sea, sí tomaron en cuenta las denuncias y ahí encontraron que nadie hablaba bien de esa persona. Entonces, no, eran unos malos tratos que yo vi también increíbles. Sí, yo no entiendo. O sea, mira, yo una de las cosas ahora, que te voy a decir una cosa, sí tengo el título de productora ejecutiva, pero lo vengo haciendo desde la temporada uno, ¿no? Aunque no me encargaba de fierros y así. Pero es como las familias, o sea, si tú viviste algo con una relación con tus padres, que yo lo escucho mucho, lo que tú quieres es romper ese patrón y no, o no repetir patrones. Y yo lo que estoy tratando de hacer con mi gente es no ser esa persona, porque toda la vida me ha chocado y entonces no mantengo una distancia de ustedes allá, yo claro que no, estamos juntos en un barco y si yo necesito, pues le hablo al editor, si no hablo a esta chava, han trabajado conmigo desde la temporada uno, no se ha ido ninguno por gusto, sino por necesidad, porque luego nos tardamos mucho entre temporada y temporada. Entonces, claro, tiene la necesidad de buscar trabajo y gracias a Dios se encuentran en otra parte. Cuando yo los llamo ya están ocupados. Pero que se hayan ido porque digan, yo con esa pinche vieja no quiero trabajar, no. Gracias a Dios no me ha pasado, ¿eh? No. Ay, no, qué bueno, y porque claramente se ve que ustedes son personas que sí les gusta trabajar en equipo y yo creo que es la base de todo, pero Aurora, ahí viene, quiero que nos des una confesión. Ay, Me chinga. gusta, así de fuerte. Quiero saber si en algún momento de estas temporadas has llegado a guardar una entrevista porque no salió bien, porque el invitado no se prestó. ¿Has llegado a tener una mala experiencia o no? Sí. Sí he tenido en estas 4 temporadas, creo que son tres entrevistas que no he sacado al aire. Les ofrezco disculpas a mis compañeros técnicos, camarógrafos y a todos en el staff. Digo, ay, perdón, chavo, yo no sabía que iba a estar así. Pero más allá de eso, pues porque no han funcionado, porque no llegan de humor, porque están de malas. Y yo me pregunto, pues, ¿para qué van, no? O sea, mejor. Mira, hubo Sí. una persona que me dijo, Aurora, tú sabes lo bien que me caes y te estimo bien, pero no me gustan esos programas en donde uno habla de su vida, pero me caes a toda madre. Y le dije, ay, pues tú a mí me vas a seguir cayendo a toda madre, aunque no vayas a confesiones. Y me lo encuentro y lo saludo perfectamente bien. Yo no soy de estas rencorosas de, no vas a mi programa, pues te tiro hasta que caigas. No, yo no soy así. Y no he sacado entrevistas, pues porque están de mal humor, porque les preguntas que si está lloviendo y te dicen, ¿y eso qué? ¿No? Entonces, ay, no, mejor no. Entonces, pero mira, llevamos más de 100 entrevistas. Hablarte de una porque no quería hablar porque es de la vieja guardia y decía, ay, no, mejor no. Entonces, eso se le respeta. Otro porque nomás no. Y otra porque no, menos. Es que sabes que también siempre es más sabroso los que entrevistas que platiquen bien a los que, por ejemplo, usan monosílabos, que difícil. Como Pues no Paquita la van. del Barrio, es un reto entrevistar, por ejemplo, a Paquita la del Barrio, que es adorada, encantadora, pero para la entrevista no es fácil.
Pero te voy a decir una cosa, con Paquita la del Barrio, que por ejemplo yo le hice Sus Vidas Paralelas, el programa que tenía antes en Televisa, y no batallé, o sea, yo le decía, anda Paquita, y no sé qué, pero cuando están en la actitud, pero como yo creo que a veces van porque los managers les dicen, oye, mira, te conviene ir, ve, y llegan como de jetas. Y hay personas que yo he creído que, ay, que, a ver, y son las cosas más encantadoras y los mejores programas que he hecho, porque son, Sí. hay una identificación, de pronto pasa que te caes bien, aunque no te conozcas, y las cosas fluyen increíble. Y eso también me ha llevado unas sorpresas increíbles, ¿eh? Padrísimo. Completamente de acuerdo contigo, mi querida, pero ahora cuéntanos cuándo y dónde podemos ver Confesiones. Ay, Carlos, este te lo tienes que tatuar. Mira, Me lo voy a a tatuar, vas a ver que sí. A partir del próximo domingo 25 de junio, 4:50 de la tarde en el canal Telenovelas, que yo siempre he preguntado, pero ¿por qué ese horario, no? O sea, es domingo, comida familiar, pues tú no sabes el rating que tiene a esa hora, la gente ya se acostumbró, nos repiten en la noche. Eh, Ese es el estreno en el canal Telenovelas y los martes a las 10:30 de la noche por Unicable. O sea que no hay manera de que no vean Confesiones, porque además en telenovelas nos pasa mucho. O sea, nos repiten y nos repiten y nos repiten. Eso pasa, fíjate que todo lo que he aprendido ahora que estoy en televisión de cable, me preguntaban, ¿tienes tiempo, Anita? ¿Te sigo contando? Sí, Tenemos el dinos, tiempo del dinos. mundo. Es que me preguntaron el otro día en la conferencia de prensa que si yo veía Confesiones en Canal 2 o en Teleabierta. Yo les decía que no, porque aquí llegan todos, uno, confiesan y confiesan pues con el mismo vocabulario con el que a mí se me salen a veces las palabras. Y entonces, imagínate todo lo que yo tendría que estar muteando en Canal 2 o censurando en Canal 2 o en Teleabierta. Entonces, yo creo que es un programa que está muy bien donde está. Ahora, si llegara a la televisión estaría increíble, pero sin censura. Ahora, lo que yo te decía de que he aprendido mucho de la tele abierta, yo siempre decía, ¿por qué Discovery? Ya vi este programa, ¿por qué lo veo y me lo repiten el lunes, el martes? Ya, así es la tele de cable. Ya lo entendí, porque van haciendo una marca. Eso pasa con la televisión de cable. Entonces, ahora que yo soy parte de esa, pues ya me encantó, ya me gustó. Ay, Ay, sí, y no, ahora qué sí, a bueno. quedarse, y estoy seguro que esta quinta temporada va a ser todo un éxito como lo han sido las otras 5, y te agradecemos muchísimo porque estás con nosotros el día de hoy, en verdad. Muchísimas gracias, Aurora. No, hombre, gracias, Carlos, por la invitación. Anita, sabes que te quiero mucho. Y Anita, ¿cómo va el asunto? ¿Ya mejor? Pues todavía atorado, ya sabes que los procesos legales son lentos, pero tendré la paciencia que se necesita hasta el final y sea cual sea el resultado, yo estaré igual de bien. Mira, te voy a Pues, decir algo, Anita. Eso es bien importante, porque lo que tú estás haciendo, independientemente del tema que sea, hay muchas personas, hombres y mujeres, ¿eh? Que no, ¿para qué me meto? No, no, seguro voy a gastar en esto. Ya, no, mejor así lo dejo. No, estás defendiendo tus derechos. Es algo de lo que yo peleo siempre en mis entrevistas en confesiones, que lo que es tuyo es tuyo. Y entonces tú estás siendo un ejemplo para muchas personas de luchar por lo que les corresponde, no porque quieras luchar por otra cosa, sino por lo que te corresponde. Muchas felicidades, Anita. No, no cejes en el intento. No, muchas gracias. Por eso estoy tranquila, porque no es una lucha necia, ni una lucha de rencor, ni de poderes, No es por simplemente ahí. ajá, no es por ahí, son los derechos. Y primero Dios, pues cuando acabe, ya te estaré platicando o te invito a comer. Pues yo creo que mejor lo segundo, porque hagas lo primero. Me invitas a comer y ya me cuentas con todo, pero sin prisa, ¿eh? De esas comidas con merienda, con cena baile, con ya sabes, así que no tienes prisa, de esas, Anita. Ay, pues yo también te quiero mucho. Muchas gracias, Aurora, y te deseamos toda la suerte en tu programa. Muchas gracias y gracias por este espacio, este tiempo. Los espero en la quinta temporada de Confesiones, Telenovelas de Unicab. muchísimas Gracias. gracias. Bye, gracias. Bye. Bye.